Mi mejor amiga le dijo a la estilista que me cortara el pelo justo una semana antes de mi boda. Llevaba 3 años dejándomelo crecer, específicamente para el evento. Raquel lo sabía. Había estado en cada recorte, cada tratamiento de hidratación profunda, cada vez que le decía que no a un nuevo y divertido corte porque quería ese recogido largo y romántico para el día de mi boda. Se suponía que ella debía protegerme en el salón de belleza. Por eso me acompañó. En cambio, cuando cerré los ojos para que me lavaran el pelo, ella le deslizó a la estilista $300 en efectivo. Unos $5.5 pesos mexicanos, calculé yo y le susurró nuevas instrucciones. Córtaselo. Bien cortito. Estilo por Pixie. Que dijera que fue un malentendido. La estilista tomó el dinero. Cuando abrí los ojos, 2 pies de cabello cubrían el suelo y Raquel fingía un jadeo. Con la mano en la boca se hacía la sorprendida. La estilista no paraba de disculparse, diciendo que pensó que yo había dicho que quería un cambio radical, que estaba harta del largo. Lloré a mares durante 2 horas. Raquel me abrazó, me frotó la espalda y dijo que tal vez así debía ser, que ahora me vería atrevida y moderna. Se ofreció a pagar extensiones, pero ambas sabíamos que nunca se verían bien con solo 6 días para mezclarlas correctamente. Esa noche no podía dejar de pensar en la reacción de Raquel, demasiado perfecta, demasiado ensayada. La estilista había cortado con tanta seguridad, sin dudar, sin preguntar como suelen hacer con los grandes cambios. Llamé al salón a la mañana siguiente, pedí hablar con la gerente, le dije que sospechaba que algo había pasado, pero que necesitaba estar segura. Revisó el video de seguridad y me devolvió la llamada en menos de 1 hora. Su amiga le entregó dinero a nuestra estilista mientras usted estaba en el lavabo. Lo tenemos en la cámara. El audio está amortiguado, pero el intercambio de efectivo se ve claramente. Se ofreció a despedir a la estilista, a ofrecerme servicios gratuitos por 1 año. Dije que no, solo que me enviara el video por correo. Lo vi 20 veces. La pequeña y petulante sonrisa de Raquel mientras entregaba los billetes. La estilista asintiendo con avidez. Raquel comprobando que yo todavía tuviera los ojos cerrados. No la enfrenté. Todavía no. En su lugar llamé a Javier, mi prometido, y le conté todo. Él estaba furioso, pero le pedí que esperara. Déjame manejar esto a mi manera. 4 días antes de la boda, Raquel organizó mi despedida de soltera. 15 mujeres en un bar de vinos que ella había reservado. Durante su brindis, habló de nuestra amistad de 12 años. De cómo siempre había estado ahí para mí. De lo feliz que estaba de que encontrara a Javier, aunque eso significara menos tiempo para nuestra amistad. Pero las verdaderas amigas se adaptan, dijo, levantando su copa. Fue entonces cuando me puse de pie. Hablando de adaptarnos, dije, tengo algo que compartir. Saqué mi celular, lo conecté al sistema de televisión del bar, al que la gerente me había permitido amablemente acceder 1 hora antes. Antes de que brindemos por la amistad, pensé que todas deberían ver esto. El video de seguridad se reprodujo en la pantalla gigante. La mano de Raquel, entregando efectivo. La estilista asintiendo. Raquel, revisando que yo no estuviera viendo. Todo el bar quedó en silencio. $5.5 pesos, dije a la sala. Eso es lo que, Raquel, pagó para que me cortaran el pelo antes de mi boda. La gerente del salón lo confirmó. La estilista confesó al ser confrontada con el video. El rostro de Raquel pasó de confundido a aterrorizado y a furioso en segundos. Eso no es. Estás malinterpretando lo que estás viendo, comenzó ella. La estilista admitió todo, Raquel. Incluso tenía los billetes exactos en su cartera, los $5.5 pesos. Las otras mujeres comenzaron a murmurar. Mi prima Ana se levantó. ¿Saboteaste su pelo a propósito? ¿Antes de su boda? Raquel intentó defenderse. No fue un sabotaje. Pensé que se vería mejor con el pelo corto. Más sofisticada. El pelo largo la hacía ver mayor. Le estaba haciendo un favor. Mi hermana soltó una carcajada. No una risa amable. ¿Le pagaste a alguien a sus espaldas para que hiciera algo que sabías que ella no quería y piensas que eso es un favor? Raquel se volteó hacia mí. Estás siendo muy dramática con esto. Es solo pelo. Crece de nuevo. Tienes razón, le dije. Sí, el pelo crece. Pero la confianza no. Y la amistad tampoco después de que alguien te muestra quién es realmente. La sala entera estaba mirando a Raquel. Intentó una defensa más. He sido tu mejor amiga durante 12 años. Siempre te he cuidado. No, le dije. Has estado amenazada por mí durante 12 años. Cada vez que algo bueno pasaba en mi vida, encontrabas una forma de arruinarlo. Pero sonreías a través de todo. Me abrazabas a través del dolor que causaste. Me hacías pensar que eras mi red de seguridad cuando en realidad eras tú quien me empujaba por el precipicio. Me dirigí de nuevo al grupo. Raquel, ya no está invitada a mi boda. No es mi dama de honor. Ya no es mi amiga. Y quería que todas supieran exactamente por qué. Así no podrá cambiar la historia después. Raquel agarró su bolso y salió corriendo. La mitad de las mujeres la siguieron hasta el estacionamiento, no para consolarla, sino para asegurarse de que se fuera. Mi hermana se hizo cargo de la fiesta, ordenó champagne por y propuso un nuevo brindis por la verdadera amistad y el karma. La boda fue impecable hasta la recepción, cuando el padrino de Javier me apartó para hacerme una confesión.
Raquel lo había contactado semanas antes, rogándole que convenciera a Javier de cancelar la boda. Mi mano se extendió y agarró el brazo de Javier. Mis dedos se hundieron en el saco de su traje porque sentí mis piernas extrañas y temblorosas. El DJ estaba tocando una canción alegre y la gente reía en las mesas a nuestro alrededor, pero todo lo que podía escuchar eran las palabras del padrino resonando en mi cabeza. Javier se giró para mirarme y todo su rostro cambió. Pasó de preocupado a algo más oscuro, más enojado. Miró de nuevo al padrino y su voz salió baja y tensa cuando habló. Dime todo. El padrino miró a su alrededor como comprobando si alguien podía oírnos. Luego nos llevó más lejos de la pista de baile a un rincón cerca del bar. Dijo que Raquel lo llamó hace unas 3 semanas, tarde en la noche, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Ella no dejaba de decir que Javier estaba cometiendo un grave error, que yo era controladora y manipuladora, que lo tenía engañado, pero que ella podía ver a través de mí. El padrino dijo que ella le rogó que convenciera a Javier de no casarse. Dijo que era su deber como mejor amigo salvar a Javier de arruinar su vida. Sentí una extraña calma invadirme, lo cual era raro porque debería haber estado entrando en pánico. Pero ahora todo tenía sentido. Lo del pelo no fue solo un impulso de celos. Raquel había estado planeando destruir mi boda durante semanas, tal vez más tiempo. Quería impedir que sucediera y, cuando eso no funcionó, se fue por mi apariencia en su lugar. Javier no estaba calmado, sin embargo. Su mandíbula estaba apretada tan fuerte que podía ver el músculo saltar, y sus manos estaban hechas puños a sus costados. ¿Por qué no me lo dijiste? El padrino se veía incómodo, moviendo su peso de un pie a otro. Sí, se lo dije a alguien. Se lo dije a tus papás. Todos acordamos no decir nada antes de la boda porque no queríamos añadir más estrés y, honestamente, pensamos que Raquel solo estaba teniendo una especie de crisis por perder a su mejor amiga. No creímos que fuera a hacer algo. Javier hizo un sonido, no exactamente una risa, más bien una exhalación amarga. Le pagó a alguien para que le cortara el pelo a mi esposa una semana antes de nuestra boda. Yo diría que sí hizo algo. Toqué el brazo de Javier de nuevo, más suave esta vez. ¿Dijo algo más? El padrino dudó y supe que había algo más. Solo dínoslo. Se frotó la nuca, miró al suelo. También dijo que le estabas poniendo el cuerno a Javier con alguien de tu oficina. Incluso me dio un nombre y todo, un tipo de tu departamento. Dijo que tenía pruebas, pero que estaba tratando de proteger a Javier de que se enterara de la peor manera. De hecho, sentí que sonreía, lo cual probablemente parecía una locura dada la situación. Ese es mi compañero de trabajo Oscar, que es gay y lleva 6 años con su esposo. Raquel lo conoció en la fiesta navideña de la empresa. El padrino asintió como si eso cuadrara con lo que esperaba. Supuse que era basura, por eso no me lo tomé en serio. Pero ella estaba realmente comprometida con la historia. Me envió capturas de pantalla de ustedes dos almorzando juntos como si eso probara algo. Necesitaba contarles a los papás de Javier sobre esto, y a mi familia. Necesitaban saber cuán profundo fue el plan de Raquel. ¿Cuán calculado fue todo esto? Recorrí con la mirada el salón de la recepción y vi a la mamá de Javier hablando con mis papás cerca de uno de los arreglos centrales. Vamos. Nos dirigimos hacia ellos y traté de mantener mi rostro normal porque no quería alarmar a todos los invitados. Cuando llegamos, la mamá de Javier nos miró las caras y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Javier dijo que necesitábamos hablar en privado, y su papá inmediatamente comenzó a buscar un lugar tranquilo. Terminamos en esta pequeña alcoba cerca del guardarropa, los 6 amontonados mientras la fiesta continuaba sin nosotros. La mamá de Javier no paraba de disculparse antes de que incluso explicáramos todo. Lo siento mucho. Sé que debimos habértelo dicho. Solo pensamos que eran nervios de la boda o celos y no queríamos aumentar tu estrés. Mi mamá se veía confundida, mirando de uno a otro. ¿De qué estamos hablando? El padrino les contó todo. Explicó sobre la llamada de Raquel hace 3 semanas, las acusaciones que hizo, la historia de que yo estaba engañando a Javier. El rostro de mi papá se puso rojo, de la manera en que lo hace cuando está realmente enojado pero tratando de mantenerse controlado. Mi hermana apareció a mitad del relato. Debió habernos notado a todos reunidos y sintió curiosidad. Cuando escuchó lo que Raquel había intentado hacer, no pareció sorprendida en absoluto. Necesitamos documentar todo esto. Todos la miramos, lo digo en serio, lo del pelo. La despedida de soltera. Ahora esto. Raquel va a intentar inventar una historia, hacerse la víctima, tal vez incluso esparcir más mentiras sobre ti. Necesitamos todo por escrito, con fechas y detalles. Javier ya estaba sacando su teléfono. Tiene razón. Empezó a escribir, sus dedos moviéndose rápido por la pantalla. Mamá, ¿cuándo exactamente te dijo el padrino sobre la llamada de Raquel? Su madre pensó por un segundo. Fue un martes, hace unas 2 semanas y media. Vino a cenar y lo mencionó entonces. Javier lo escribió. ¿Y ella lo llamó la noche anterior? El padrino lo confirmó. Domingo por la noche, alrededor de las 11. Mi hermana se inclinó para ver las notas de Javier. Incluye también la confesión de la estilista y el video de seguridad. El hecho de que Raquel pagó con $5.5 en efectivo. Saqué mi propio teléfono, abrí mi correo electrónico. Encontré el archivo de video que me había enviado la gerente del salón.
Se los estoy reenviando ahora mismo. El teléfono de Javier vibró cuando llegó el correo. Mi mamá estaba mirando todo esto con la mano presionada contra su boca, negando lentamente con la cabeza. No puedo creer que alguien pueda ser tan vengativa. Durante 12 años pensé que era mi amiga. Mi papá me rodeó con su brazo. Ella nunca fue tu amiga, mi vida. Las amigas no hacen esto. Sentí una oleada de algo. No exactamente ira, más bien determinación mezclada con desafío. Miré a Javier y a su familia, a mis padres y a mi hermana, todos de pie, listos para apoyarme y protegerme de lo que sea que Raquel intentara después. No voy a dejar que arruine un segundo más de mi día de boda. Javier levantó la vista de su teléfono. ¿Qué quieres hacer? Quiero bailar con mi esposo. Agarré su mano y comencé a jalarlo de vuelta hacia el salón de la recepción. Nuestras familias nos siguieron y pude escuchar a mi hermana ya hablando de asegurarse de que todos conocieran la verdadera historia. El DJ estaba tocando una canción pop y nuestros invitados estaban dispersos, algunos bailando, otros en mesas hablando y bebiendo. Caminé directamente hacia la cabina del DJ, Javier todavía sosteniendo mi mano. ¿Puedes poner nuestra canción la próxima? ¿La que elegimos para nuestro primer baile? El DJ revisó su lista y asintió. Enseguida. La canción actual terminó y luego comenzó nuestra canción, la que pasamos horas debatiendo antes de finalmente ponernos de acuerdo. Javier me llevó a la pista de baile y de repente la gente estaba aplaudiendo, vitoreando, formando un círculo a nuestro alrededor. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y él me sostuvo por la cintura, y nos mecimos juntos mientras todos miraban. Mi pelo corto se sentía ligero y extraño, pero ya no me importaba. Raquel había intentado tanto arruinar esto. Había planeado, tramado, pagado dinero y esparcido mentiras, y aquí estaba yo de todos modos, casada con Javier, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. La canción sonó y sentí el aliento de Javier contra mi oído cuando susurró que me amaba. Se lo dije de vuelta y lo sentí más que nunca. Cuando la canción terminó, todos aplaudieron de nuevo y otras parejas se unieron a nosotros en la pista. Mi hermana apareció con champán por fresco para Javier, y para mí, sus ojos un poco llorosos pero sonriendo. Por la verdadera amistad y el karma. Chocamos copas y bebimos, y sentí una extraña sensación de victoria. No porque le hubiera ganado a Raquel en algo, sino porque había elegido ser feliz a pesar de lo que ella intentó quitarme. La recepción terminó tarde, pasada la medianoche, y para cuando llegamos a nuestra habitación de hotel, estaba agotada de la mejor manera. Me dolían los pies de bailar en tacones durante horas y mi cara estaba adolorida de tanto sonreír, pero me sentía bien. Javier cerró la puerta detrás de nosotros y ambos nos quedamos allí parados por un segundo. El silencio repentino después de todo el ruido y la música. Él se aflojó la corbata, se la quitó por completo y se sentó en el borde de la cama. Me quité los zapatos y me uní a él. Nuestros hombros se tocaban. Eso fue mucho. Me reí porque eso se sentía como el eufemismo del año. Javier se giró para mirarme y su expresión era seria, casi culpable. Debía haberlo visto. ¿Los celos de Raquel? Debía haber notado que algo andaba mal. Tomé su mano, entrelacé nuestros dedos. Ella me engañó por 12 años. ¿Tú la conociste por cuánto? ¿3 años? Y solo a través de mí. No puedes culparte por no ver algo que a mí se me escapó por más de una década. Pero la llamada al padrino. ¿Las mentiras sobre que me engañabas? Eso fue hace semanas. Pude haberte protegido mejor. Apreté su mano más fuerte. Me protegiste. Confiaste en mí cuando dije que necesitaba manejarlo del pelo a mi manera. Me apoyaste en la despedida de soltera aunque no estuviste allí. Me estás apoyando ahora. Eso es lo que importa. Él me acercó. Besó la parte superior de mi cabeza donde antes estaba mi pelo largo. Simplemente odio que te haya lastimado. Lo sé. Pero fracasó. Míranos. Estamos casados. Tuvimos una boda increíble. Ella intentó destruir esto y no pudo. Nos quedamos allí un rato sin hablar, solo estando juntos. Finalmente, nos pusimos ropa cómoda y nos metimos a la cama, ambos demasiado despiertos para dormir de inmediato. Javier sacó las notas en su teléfono, me mostró todo lo que había documentado. La línea de tiempo era clara. Condenatoria. La campaña de Raquel contra mi boda había sido metódica y planeada. Mañana volamos a Hawái y no voy a pensar más en ella. Javier bloqueó su teléfono, lo puso en la mesita de noche. Trato hecho. Dejaremos todo esto atrás por 2 semanas. Me acurruqué contra él y cerré los ojos. Pero mi cerebro no se apagaba. Seguía viendo la cara de Raquel en la despedida de soltera. El pánico y la rabia cuando se dio cuenta de que la había expuesto. Me preguntaba si sentía algún arrepentimiento o si solo estaba enojada por haber sido atrapada. Mi teléfono vibró en la mesita de noche a la mañana siguiente mientras empacaba las últimas cosas para nuestra luna de miel. Casi lo ignoro. Pensé que eran más mensajes de felicitación de los invitados a la boda. Pero algo me hizo revisar. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Hola, soy Lorena Vázquez. Nos conocimos en tu despedida de soltera. Necesito hablar contigo sobre Raquel, antes de que te vayas de luna de miel. Es importante. Recordé a Lorena, era amiga de mi prima, había estado sentada cerca del frente cuando puse el video de seguridad. Le respondí preguntando qué pasaba y me contestó de inmediato. ¿Nos podemos ver para un café?
Sé que probablemente estás ocupada, pero acabo de recordar algo de hace unos meses y creo que deberías saberlo. Javier salió del baño con su neceser. ¿Quién te está mandando mensajes? Alguien de la despedida de soltera, Lorena. Dice que recordó algo sobre Raquel. Javier revisó su reloj. Nuestro vuelo no sale hasta las 2 de la tarde. Podríamos verla rápido si quieres. Llamé a Lorena y acordamos vernos en una cafetería cerca del aeropuerto en 40 minutos. Javier y yo cargamos nuestras maletas en el coche y nos dirigimos hacia allá, deteniéndonos en el pequeño café con el buen por espresso porque me gustaba. Lorena ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con una taza frente a ella. Se puso de pie cuando nos vio, me dio un abrazo incómodo. Gracias por verme. Sé que tu tiempo es limitado ahora. Nos sentamos y Javier fue a pedirnos bebidas mientras Lorena jugueteaba con su servilleta. He estado pensando en lo que pasó en tu despedida de soltera, en lo que hizo Raquel, y me hizo recordar algo de esta primavera. Hubo una fiesta en casa de tu prima, creo que en abril. Tú y Javier estaban allí. Lorena hizo una pausa mientras Javier regresaba con nuestros cafés. Esperó hasta que se sentó. Raquel me acorraló en esa fiesta, me hizo muchas preguntas sobre ti y Javier. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Si se veían realmente felices? Si Javier parecía comprometido, pensé que solo estaba siendo una buena amiga, ya sabes, cuidándote. Pero las preguntas eran raras, muy específicas. Quería saber si alguna vez te quejaste de Javier. Si habías mencionado algún problema en la relación. Sentí frío a pesar de la calidez de la cafetería. ¿Qué le dijiste? Lorena se veía avergonzada. Dije que parecían muy felices, que hablabas de Javier todo el tiempo de buena manera, que estaban emocionados por la boda. Sin embargo, ella siguió insistiendo, como si quisiera que dijera algo negativo. Me preguntó si creía que Javier era lo suficientemente bueno para ti, si a tu familia le gustaba, si alguien tenía preocupaciones sobre el matrimonio. Le dije que todos estaban encantados y ella puso esa expresión en su rostro como tensa e infeliz. Luego cambió de tema muy rápido. Javier estaba inclinado hacia adelante ahora, concentrado. Preguntó por alguien más esa noche, sobre otras personas en nuestro grupo de amigos. Lorena asintió lentamente. Sí, de hecho. También preguntó por tus compañeros de trabajo. Quería saber si eras cercana a alguien en tu oficina. Mencioné algunos nombres y se enfocó en el nombre de un chico. Hizo un montón de preguntas sobre él. Ese debe haber sido Oscar, mi compañero de trabajo, gay, con el que Raquel intentó afirmar que le estaba siendo infiel. Los ojos de Lorena se abrieron como platos. Dios mío. Estaba recopilando información para usarla en tu contra. La línea de tiempo se estaba volviendo más clara. Raquel había estado planeando esto durante meses, no semanas. Recopilando detalles, buscando debilidades, construyendo su caso contra mi relación. Lorena envolvió su taza con ambas manos. Hay algo más. Más tarde esa noche, tú y Javier estaban bailando y Raquel te estaba mirando desde el otro lado de la habitación. Yo estaba parada cerca de ella y la escuché decir algo por lo bajo. Dijo que algunas personas no merecen la felicidad que obtienen. Pensé que era un comentario raro, pero no le di mucha importancia en ese momento. Ahora, sabiendo todo lo demás, suena diferente. Javier se acercó por encima de la mesa y me tomó la mano. Ella ha estado trabajando en tu contra durante meses, tal vez más tiempo. ¿Qué tan atrás se remonta esto? Pensé en el último año, los últimos 2 años. Los comentarios de Raquel que parecían de apoyo en la superficie, pero que me dejaban sintiéndome vagamente mal. Sus sugerencias que se presentaban como ayuda, pero que de alguna manera hacían las cosas más difíciles. La forma en que siempre tenía una opinión sobre mis elecciones siempre se posicionaba como la voz de la razón, mientras socavaba sutilmente mi confianza. No sé, tal vez años, tal vez los 12 años completos de nuestra amistad. Lorena se veía genuinamente angustiada. Lamento mucho no haberlo visto antes. Debía haber dicho algo cuando hacía todas esas preguntas. No podía saberlo. Yo no lo supe, y se suponía que yo era su mejor amiga. Gracias por contarme esto ahora. Javier revisó su reloj de nuevo. Probablemente deberíamos ir al aeropuerto pronto. Le agradecí a Lorena, de nuevo. Prometí mantenernos en contacto y regresamos al coche. Mientras Javier conducía hacia el aeropuerto, miré por la ventana y traté de procesar todo. Raquel no solo saboteó mi pelo por impulso. Había estado construyendo algo durante meses, recopilando información, buscando formas de lastimarme o romper mi relación. Lo del pelo fue probablemente el plan B después de que su intento de poner al padrino en contra de Javier fallara. Y quién sabe qué más intentó y que aún no sé. Javier se acercó y me apretó la rodilla. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo me doy cuenta de lo profundo que es esto. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Nos vamos a Hawái. Vamos a tener una luna de miel increíble. Y cuando regresemos, lidiaremos con lo que sea que surja. Pero ahora mismo, elijo enfocarme en nosotros. Javier sonrió y sentí que me relajaba un poco. Tenía razón. Raquel había tomado suficiente de mi energía, mi felicidad, mi paz mental. No le iba a dar también mi luna de miel. Aterrizamos en Maui 6 horas después y nos registramos en un resort por justo en la playa. Javier me cargó al cruzar el umbral de nuestra habitación y ambos nos reímos porque se sintió cursi pero también perfecto. Los siguientes 3 días se difuminaron de la mejor manera posible.
Nos despertamos temprano para ver el amanecer desde nuestro balcón, pasamos horas flotando en el océano e intentamos hacer por snorkel por primera vez en el cráter Molokini. Javier no paraba de señalar peces y hacer caras exageradas de emoción a través de su máscara, lo que me hacía reír tan fuerte que tragaba agua de mar. Hablamos de todo menos de Raquel, de comprar una casa juntos, de tal vez tener un perro, de si queríamos hijos y, si era así, cuántos. Cosas normales de recién casados que se sentían increíbles después de semanas de drama y estrés. Podía sentir la tensión abandonar mis hombros poco a poco. Mi pelo corto se secaba rápidamente después de nadar y dejé de mirarme en los espejos y hacer muecas por el largo. Javier no dejaba de decirme que me veía hermosa y yo estaba empezando a creerle. En la cuarta mañana me desperté antes que Javier y agarré mi teléfono para revisar el clima. Una notificación de Facebook estaba en la parte superior de mi pantalla. Mensaje de Sabina Toledo. Se me encogió un poco el estómago. Sabina estaba en nuestro grupo de amigos, pero no éramos súper cercanas. Nos veíamos en fiestas y cenas grupales, pero no salíamos solas. Abrí el mensaje. Comenzaba con una disculpa por interrumpir mi luna de miel y felicitaciones por la boda. Luego decía que necesitaba contarme algo sobre Raquel, que le había estado pesando desde que se enteró de lo que pasó en la despedida de soltera. Me senté más erguida en la cama, con cuidado de no despertar a Javier. Sabina escribió que hace 5 años, cuando ella se comprometió antes que yo, Raquel comenzó a actuar raro a su alrededor, haciendo pequeños comentarios sobre el prometido de Sabina, que parecían preocupación pero se sentían extraños. Luego comenzaron a circular rumores en su grupo de amigos de que el prometido de Sabina solo se casaba con ella por el dinero de su familia. Los padres de Sabina eran dueños de un negocio exitoso y sí, ella provenía de dinero. Pero su prometido tenía su propia carrera y nunca había mostrado interés en la riqueza de su familia. Los rumores causaron enormes problemas en su relación. Su prometido se sintió insultado y herido de que la gente pensara que era un cazafortunas. Casi cancelan la boda por eso. Fueron a terapia de pareja y lo superaron y se casaron de todos modos. Pero esos meses fueron horribles. Sabina dijo que nunca supo con certeza quién comenzó el rumor. La gente señalaba diferentes fuentes y era imposible rastrear a la persona original. Pero escuchar sobre lo que Raquel me hizo que todo encajara. Ella revisó viejos mensajes de texto y encontró varios de Raquel durante ese periodo. Me envió capturas de pantalla. Las amplié en la pantalla de mi teléfono y las leí con atención. Los mensajes eran sutiles. Pero una vez que sabías qué buscar, el patrón era obvio. Raquel haciendo preguntas sobre el trabajo y los ingresos del prometido. Raquel mencionando un artículo que leyó sobre hombres que se casan por dinero. Raquel sugiriendo que avanzar demasiado rápido en el matrimonio era arriesgado. Raquel diciendo que solo quería que Sabina estuviera segura de su decisión. Cada mensaje se enmarcaba como cariñoso y preocupado, pero juntos pintaban una imagen de alguien sembrando semillas de duda. Me sentí enferma al leerlos. Esto era exactamente lo que Raquel me había hecho. Solo un método diferente. Conmigo fue el sabotaje físico de mi pelo e intentar poner al padrino de Javier en su contra. Con Sabina fue esparcir rumores y manipulación sutil disfrazada de amistad. Le respondí con un mensaje agradeciéndole a Sabina por contarme y prometiéndole que hablaríamos más cuando regresara de la luna de miel. Pero por dentro mi cabeza daba vueltas. Raquel había estado haciendo esto durante años. A múltiples personas. Yo no era especial ni un blanco específico. Solo era su víctima más reciente en un largo patrón de sabotaje por celos. Javier se revolvió a mi lado y abrió los ojos. Vio mi cara e inmediatamente se sentó. Le entregué mi teléfono sin decir nada. Leyó el mensaje de Sabina y las capturas de pantalla. Su expresión se oscurecía con cada deslizamiento. Cuando terminó, dejó el teléfono y me atrajo contra su pecho. Nos quedamos así un rato, él frotándome la espalda. Yo tratando de procesar esta nueva información. Esa noche pedimos servicio a la habitación y comimos en nuestro balcón mientras el sol se ponía sobre el océano. Javier sacó a colación la situación de Sabina, y lo discutimos. ¿Cómo podía alguien pretender ser amiga durante tanto tiempo mientras trabajaba activamente para lastimar a las personas a su alrededor? ¿Cómo Raquel debía tener problemas profundos de celos o inseguridad para comportarse así repetidamente? Javier sugirió que tal vez la infelicidad de Raquel, con su propia vida, la hacía querer derribar la felicidad de cualquier otra persona. Estuve de acuerdo en que probablemente eso era parte de ello. Pero no excusaba nada. Muchas personas infelices no sabotean a sus amigos. El resto de la luna de miel siguió siendo bueno. Pero el mensaje de Sabina había cambiado algo. Ya no podía relajarme por completo porque seguía pensando en el patrón de comportamiento de Raquel y preguntándome a cuántas otras personas había lastimado a lo largo de los años. Regresamos a casa 2 semanas después de la boda. Me sentía bronceada y descansada, pero también lista para volver a la vida normal. Javier recogió nuestro equipaje del coche mientras yo revisaba el buzón. Estaba atestado, tarjetas de boda con cheques adentro de parientes que no pudieron asistir, un paquete de mi tía, facturas y correo basura. Y en el fondo, un sobre blanco liso con mi nombre y dirección escritos con la letra de Raquel, sin remitente.
Mis manos comenzaron a temblar mientras lo sacaba. Javier vio mi cara cuando entré a la casa y me quitó el otro correo para que pudiera concentrarme en la carta. Me senté en el sofá y abrí el sobre con cuidado. 6 páginas. La carta tenía 6 páginas, por delante y por detrás, cubiertas con la pulcra letra de Raquel. Empecé a leer. El primer párrafo era una disculpa. Lamentaba haberme lastimado. Lamentaba haberme cortado el pelo. Lamentaba haber intentado detener la boda. Extrañaba nuestra amistad y quería explicarse. Luego el tono cambió. Dijo que me cortó el pelo porque sinceramente pensó que me vería mejor con un estilo más corto. Que el pelo largo me hacía ver mayor y cansada. Pensó que me estaba haciendo un favor al forzar un cambio que yo tenía demasiado miedo de hacer por mí misma. Intentó detener la boda porque le preocupaba que Javier no fuera adecuado para mí. Ella había notado cosas sobre él que le preocupaban, y sentía que era su deber como mi mejor amiga hablar, incluso si eso significaba ir a mis espaldas. Todo lo que hizo provino de un lugar de amor y preocupación por mi bienestar. Sentí que la ira crecía mientras leía. La carta nunca reconoció el daño real que causó. Nunca admitió que pagarle a alguien para cometer una violación de confianza. Nunca se responsabilizó por intentar sabotear mi relación basándose en sus propios celos. En cambio, las últimas 2 páginas posicionaban a Raquel como la víctima. Escribió sobre cómo la humillé en la despedida de soltera frente a todos nuestros amigos. Cómo puse a todos en su contra cuando ella solo estaba tratando de ayudarme. Cómo había perdido amistades y su reputación porque elegía hacer público un asunto privado. Terminó diciendo que esperaba que algún día me diera cuenta de que las verdaderas amigas te dicen verdades difíciles incluso cuando duelen. Y que ella siempre se preocuparía por mí incluso si yo no podía verlo ahora. Terminé de leer y me quedé sentada sosteniendo las páginas. Javier se acercó y le entregué la carta sin hablar. La leyó rápidamente. Su mandíbula se tensaba con cada página. Cuando terminó, llamó a mi hermana y le pidió que viniera. Llegó 20 minutos después y leyó la carta mientras Javier preparaba café. Mi hermana dejó las páginas sobre la mesa de centro y me miró con una expresión de completa incredulidad mezclada con ira. Dijo que Raquel estaba tratando de reescribir la historia y hacerme dudar de mi propia memoria de lo que sucedió. Que la carta era manipulación clásica, haciéndose la víctima y posicionando su sabotaje como actos de amor. Señaló que Raquel, en realidad, nunca se disculpó por el daño que causó, solo por cómo reaccioné a él. Que todo en la carta estaba diseñado para hacerme sentir culpable por exponerla y para hacerme cuestionar si había sido demasiado dura. Javier estuvo completamente de acuerdo. Dijo que Raquel estaba tratando de hacerme creer que su versión de los hechos era la verdad. Doblé la carta y la volví a poner en el sobre. Mi hermana me miró y me preguntó qué planeaba hacer. Le dije que no iba a responder porque eso era exactamente lo que Raquel quería. Algún tipo de interacción que le permitiera mantener el drama en curso. En su lugar, caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta de archivos que había comenzado después de la despedida de soltera. Dentro había copias impresas del video de seguridad del salón, capturas de pantalla de mensajes de texto y ahora la carta de 6 páginas de Raquel. Documentación en caso de que la necesitara más tarde. Javier preguntó si iba a bloquear su número y me di cuenta de que debía haber hecho eso hace semanas. Saqué mi teléfono allí mismo y bloqueé el celular de Raquel, su correo electrónico y cada cuenta de redes sociales que se me ocurrió. Mi hermana hizo lo mismo en su teléfono. Los siguientes 2 días fueron tranquilos y comencé a pensar que tal vez Raquel finalmente había entendido el mensaje. Luego, Carlos llamó un miércoles por la tarde mientras yo estaba haciendo la cena. Sonaba incómodo y dijo que necesitaba contarme algo. Raquel se había presentado en su casa esa mañana pidiendo mi nueva dirección. Le dijo que necesitaba disculparse en persona y que yo no estaba contestando sus llamadas. Carlos dijo que se negó y le dijo que me dejara en paz. Que aparecerse en casas de la gente pidiendo información era un comportamiento espeluznante. Ella se enojó y dijo que todos se estaban poniendo en su contra injustamente. Él le pidió que abandonara su propiedad y finalmente lo hizo. Pero quería advertirme que ella estaba buscando activamente formas de contactarme. Le di las gracias y se lo conté a Javier tan pronto como colgué. Puso esa expresión preocupada en su rostro y sugirió que tal vez necesitábamos pensar en protección legal. Al día siguiente llamé a una amiga de la universidad que se había convertido en abogada. Le expliqué toda la situación sin nombrar a Raquel al principio, solo exponiendo los hechos. El sabotaje del pelo, el intento de detener la boda, la carta manipuladora, y ahora apareciendo en casa de Carlos pidiendo mi dirección. Mi amiga abogada escuchó atentamente y luego preguntó si Raquel había hecho alguna amenaza directa. Dije que no, nada de eso. Ella explicó que sin amenazas de violencia o un patrón claro de comportamiento de acoso, probablemente no podría obtener una orden de restricción todavía, pero me aconsejó encarecidamente que documentara cada intento que Raquel hiciera para contactarme o aparecer en mi vida. Guardar cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mensaje de voz. Anotar fechas y horas en que contactó a amigos en común preguntando por mí. Crear un rastro de papel en caso de que su comportamiento escalara hasta el punto en que fuera necesaria una acción legal. Me sentía aliviada y preocupada a la vez. Aliviada de tener un plan,
preocupada de que Raquel realmente pudiera escalar lo suficiente como para necesitar ese plan. Durante las siguientes semanas, algo extraño comenzó a suceder. Amigos de nuestro círculo social comenzaron a contactarme en privado, queriendo hablar. La primera fue una mujer llamada Claudia, a quien conocía desde hacía unos 5 años. Me preguntó si podíamos vernos para un café y cuando nos sentamos se veía nerviosa. Dijo que escuchar sobre lo que Raquel me hizo le había traído recuerdos de su propia experiencia hace 3 años. Claudia había conseguido un gran ascenso en el trabajo y Raquel fue la primera persona a la que se lo contó. 2 semanas después, el jefe de Claudia la llamó y dijo que había preocupaciones sobre sus calificaciones para el puesto. Alguien había enviado un correo electrónico anónimo a Recursos Humanos alegando que Claudia había mentido en su currículum. Las afirmaciones fueron investigadas y se demostró que eran falsas, pero todo el proceso fue humillante y estresante. Claudia nunca supo quién envió ese correo electrónico, pero mirando hacia atrás ahora, solo Raquel sabía sobre el ascenso antes de que llegara el correo electrónico. Luego, un chico llamado Ricardo me contactó a través de Facebook Messenger. Dijo que cuando comenzó a salir con su ahora esposa hace 4 años, Raquel se hizo amiga de ella y comenzó a sembrar semillas de duda. Pequeños comentarios sobre cómo Ricardo parecía controlador, cómo estaba moviendo la relación demasiado rápido, cómo su exnovia se había quejado de sus celos. Nada de eso era cierto, pero causó peleas entre Ricardo y su novia durante meses. Casi rompen por eso. Raquel se posicionó como la amiga preocupada todo el tiempo, ofreciendo apoyo mientras socavaba activamente su relación. La tercera persona era alguien que apenas conocía, una amiga de una amiga llamada Luisa. Se acercó para decir que hace 8 años Raquel se había ofrecido como voluntaria para ayudar con la planificación de la boda de Luisa. Raquel se ofreció a contactar a los proveedores y obtener cotizaciones. Varios proveedores le dijeron más tarde a Luisa que nunca recibieron sus llamadas de seguimiento después de las consultas iniciales, lo que le costó a Luisa su primer lugar y fotógrafo elegidos. Raquel afirmó que había llamado a todos, pero que los proveedores debían estar desorganizados. Luisa le creyó en ese momento. Cada historia seguía el mismo patrón. Raquel se posicionaba como la amiga servicial, la primera en saber las buenas noticias, la que ofrecía apoyo. Luego saboteaba tras bambalinas mientras mantenía su imagen de amiga cariñosa. Estaría allí para consolar a las personas por problemas que ella había causado en secreto. Me senté a la mesa de mi cocina después de la llamada de Luisa y solo miré la pared. Javier preguntó si estaba bien y le dije que ahora estaba viendo el panorama completo. Raquel no solo me había traicionado. Había pasado 12 años colocándose estratégicamente en el centro de mi vida, para saber siempre lo que estaba pasando primero. Cada vez que compartía buenas noticias con ella antes que con nadie, le estaba dando tiempo para planear su sabotaje. Cuando entré a la escuela de posgrado, fue la primera persona a la que llamé. 2 semanas después, alguien envió a la oficina de admisiones un aviso anónimo de que había plagiado mi ensayo de solicitud. Fue investigado y aclarado, pero el estrés casi me hace posponer la inscripción. Cuando conseguí mi primer trabajo real después de la universidad, Raquel me organizó una cena de celebración. Un mes después, mi jefe recibió una queja anónima de que estaba hablando mal de la empresa en redes sociales. No era cierto, pero tuve que defenderme en reuniones. Siempre pensé que solo tenía mala suerte, que las cosas malas sucedían al azar, pero no eran aleatorias. Eran Raquel cada vez, destruyendo mi felicidad mientras fingía preocuparse. Javier sugirió que saliéramos de casa y hiciéramos algo normal. Nuestros amigos Oscar y Gaby iban a dar una cena ese sábado, y ya habíamos dicho que sí antes de que todo lo de planos de Raquel se intensificara. No estaba segura de querer ir, pero Javier pensó que podría ayudar a ver a gente y recordar que teníamos amigos de verdad que realmente nos apoyaban. Llegamos a casa de Oscar y Gaby y la tensión fue inmediata. La mitad de los invitados eran personas que habían estado en la despedida de soltera y me habían visto exponer a Raquel. La otra mitad eran amigos que sabían de la situación, pero no lo habían visto de primera mano. Oscar y Gaby nos saludaron cálidamente y nos felicitaron por la boda. Algunas otras personas se acercaron a abrazarme y decir cosas de apoyo, pero noté a un grupo en la esquina que no dejaba de mirarme y luego desviaba la mirada rápidamente cuando hacía contacto visual. Una mujer llamada Estefanía, que sabía que seguía siendo amiga de Raquel, apenas me reconoció cuando llegamos. Durante la cena, la gente trató de mantener la conversación ligera. Hablamos de trabajo, próximas vacaciones, un nuevo restaurante en el centro. Pero el nombre de Raquel flotaba en el aire como humo, presente incluso cuando no se mencionaba. Después de la cena, pasamos a la sala de estar para tomar algo. Fue entonces cuando Estefanía hizo su movimiento. Estaba hablando con otro invitado sobre un drama de amigos en común cuando de repente subió el tono, claramente queriendo que yo escuchara. Dijo algo sobre cómo algunas personas manejan los conflictos en privado con dignidad y otras sienten la necesidad de ventilar la ropa sucia en público para llamar la atención. La sala se quedó en silencio. Podía sentir a la gente mirándome, esperando a ver si reaccionaba. Tomé un sorbo de mi vino y luego hablé con calma. Dije que las acciones de Raquel fueron públicas cuando saboteó mi apariencia antes de mi boda en un salón con testigos y cámaras de seguridad. Cuando contactó al padrino de mi prometido tratando de detener mi boda.
cuando pagó dinero para que me cortaran el pelo en contra de mi voluntad. Simplemente igualé su energía asegurándome de que la gente supiera la verdad sobre lo que había hecho, para que ella no pudiera inventar su propia versión después. El rostro de Estefanía se puso rojo. Comenzó a decir algo sobre el perdón y seguir adelante, pero la interrumpí. Le pregunté si perdonaría a alguien que pagó $5.5 para sabotear su apariencia de boda. Si superaría a alguien que intentó destruir su relación a sus espaldas. Estefanía no respondió. Agarró su bolso y se fue poco después. Javier y yo nos fuimos de la fiesta alrededor de las 11 y nos sentamos en el coche por unos minutos antes de ir a casa. Me dijo que estaba orgulloso de cómo manejé a Estefanía, pero que podía notar que la noche había sido difícil. Admití que ver a nuestro grupo de amigos dividido en bandos era doloroso. Algunas personas claramente entendían por qué había expuesto a Raquel públicamente. Otras pensaban que debería haberlo manejado en privado, como si la traición fuera algo que se supone que debes mantener en secreto para proteger a la persona que te traicionó. Javier dijo que podríamos perder algunas amistades por esto, y me preguntó cómo me sentía al respecto. Lo pensé por un minuto mientras él encendía el coche. Luego le dije que estaba de acuerdo con eso. Cualquiera que no pudiera ver la gravedad de lo que hizo. Raquel. Cualquiera que pensara que mi exposición pública fue peor que su sabotaje deliberado. No era alguien que quisiera en mi vida de todos modos. Íbamos a tener un círculo social más pequeño, pero estaría lleno de personas que realmente nos respaldaban. Javier se acercó y me apretó la mano. Dijo que eso le parecía un buen plan. El lunes por la mañana volví al trabajo después de tomarme un tiempo libre por la boda y la luna de miel. Entrar a mi edificio de oficina se sintió sorprendentemente normal y bien. Mis compañeros de trabajo me dieron la bienvenida y me preguntaron sobre la boda. Varias personas comentaron sobre mi pelo diciendo que el estilo corto se veía moderno y profesional. Les di las gracias sin explicar la traumática historia detrás. Sentarme en mi escritorio y sumergirme en correos electrónicos y proyectos fue terapéutico de una manera que no esperaba. Durante 8 horas al día podía concentrarme en tareas normales en lugar de pensar constantemente en la traición de Raquel. El trabajo me dio una estructura y un propósito que no tenían nada que ver con el drama del último mes. Mi jefe me pidió que liderara un nuevo proyecto y me lancé a ello. Agradecida por la distracción y el desafío. A la hora del almuerzo en mi tercer día de regreso, fui a la cafetería y noté a una mujer sentada sola a la que no reconocí. Tenía el pelo rizado y oscuro y estaba leyendo un libro mientras comía un sándwich. Agarré mi comida y por impulso le pregunté si podía unirme a ella. Levantó la vista y sonrió, señalando la silla vacía frente a ella. Se presentó como Clementina Flores y dijo que acababa de empezar hace 2 semanas en el departamento de por marketing. Hablamos sobre su transición a la empresa, lo que la atrajo a la ciudad, sus cafeterías favoritas en la zona. La conversación fluyó fácil y naturalmente. Era divertida e inteligente y no tenía ninguna conexión con Raquel ni con el drama. Cuando terminó el almuerzo, Clementina sugirió que hiciéramos esto de nuevo mañana e inmediatamente acepté. Caminando de regreso a mi escritorio sentí que algo cambiaba dentro de mí. Hacer una nueva amiga que no sabía nada de mi pasado, con la que podía construir una relación desde cero basándose en quién era yo realmente ahora. Se sintió como la primera cosa genuinamente buena que sucedía en semanas. Clementina y yo nos reunimos para almorzar al día siguiente y al día siguiente. Al final de la semana se convirtió en nuestra rutina. Ella siempre tenía historias divertidas sobre su último trabajo u observaciones sobre nuestra empresa que me hacían reír. Me encontré esperando el mediodía todos los días, revisando el reloj a las 11:30, agarrando mi cartera temprano. La conversación se mantuvo ligera al principio. Hablamos de películas y restaurantes y del tipo raro de contabilidad que calentaba pescado en el microondas todos los días. No mencioné a Javier, ni la boda, ni nada personal. Clementina nunca presionó. Simplemente aparecía todos los días con esa sonrisa fácil y hacía que el almuerzo se sintiera como un descanso de todo lo pesado en mi vida. 3 semanas después de nuestra rutina de almuerzo, Clementina ordenó su sándwich habitual y luego me miró a través de la mesa. Dijo que había notado que nunca hablaba de mi vida personal y que eso estaba totalmente bien, pero quería que supiera que era una persona segura si alguna vez necesitaba hablar. Algo en la forma en que lo dijo. Sin presión. Solo una oferta. Me apretó la garganta. Dejé mi tenedor y le dije que me acababa de casar hace un mes. Me felicitó, me pidió ver fotos. Le mostré algunas en mi teléfono, con cuidado de evitar cualquiera que mostrara mi pelo claramente, pero Clementina se dio cuenta de todos modos. Me preguntó si me había cortado el pelo recientemente porque se veía muy corto en las fotos de la boda. Tomé aire y le conté toda la historia. El salón, el efectivo, la traición de Raquel, la exposición en la despedida de soltera. Todo. Clementina escuchó sin interrumpir. Su rostro mostraba genuino por shock por ira en mi nombre. Cuando terminé se acercó por encima de la mesa y me apretó la mano. Dijo que a su compañera de cuarto de la universidad le había pasado algo similar. No con el pelo, sino con la difusión de mentiras sobre Clementina a todo su grupo de amigos porque estaba celosa de la relación de Clementina. Ella había tenido que cortar a esa amiga por completo y reconstruir su círculo social desde cero. Era la primera vez que alguien compartía una experiencia similar en lugar de solo decir que lo sentían o que no podían imaginarlo.
Nos sentamos allí durante otros 20 minutos más allá de cuando deberíamos haber regresado al trabajo, intercambiando historias sobre amistades tóxicas y lo difícil que era reconocer la manipulación cuando venía de alguien en quien confiabas. Caminando de regreso a la oficina, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. 3 meses después de la boda, sonó mi teléfono del trabajo con un número que no reconocí. Contesté y escuché a un hombre presentarse como Héctor Lagos, nuestro fotógrafo de bodas. Se disculpó por tardar tanto con las fotos finales, pero dijo que había estado editando personalmente cada una para asegurarse de que fueran perfectas. Preguntó si podía dejarlas en mi casa esa noche ya que vivía cerca. Le di nuestra dirección y pasé el resto de la tarde emocionada de finalmente ver las fotos profesionales. Javier llegó a casa del trabajo justo antes de que llegara Héctor. Héctor apareció a las 7 con un hermoso álbum de cuero y una memoria por USB porque contenía todos los archivos digitales. Puso todo en nuestra mesa de centro y preguntó si podía mencionar algo que sucedió en la boda. Se me encogió el estómago, preocupada de que algo hubiera salido mal y que no lo sabíamos. Héctor explicó que durante la hora del cóctel, él había estado montando su equipo cerca de la entrada cuando notó a una mujer tratando de colarse por una puerta lateral. Iba vestida casualmente, no como una invitada a la boda, y miraba a su alrededor nerviosamente. Él se le acercó para preguntarle si necesitaba ayuda, y ella afirmó que era una amiga de la novia que había olvidado algo en su coche antes. Pero Héctor había fotografiado a toda nuestra lista de invitados durante la ceremonia y la recepción, y la reconoció del video de la despedida de soltera que le había mostrado a la coordinadora del lugar como alguien específicamente vetada de la boda. Inmediatamente alertó a la seguridad del lugar, y la escoltaron fuera de la propiedad. Ella discutió e insistió en que tenía derecho a estar allí, pero la seguridad la hizo irse y vigiló para asegurarse de que no regresara. Me senté pesadamente en el sofá, mis manos temblaban. Raquel había intentado colarse en mi boda. Después de todo, después de ser expuesta públicamente y desinvitada, todavía había intentado colarse. Javier le preguntó a Héctor si Raquel había causado algún problema, o si algún invitado la había visto. Héctor nos aseguró que nunca pasó del área de entrada, y que ningún invitado estaba al tanto de la situación. Se había asegurado de eso porque no quería que nada distrajera de nuestro día especial. Le di las gracias, mi voz se quebró, y le dije que nos había protegido de algo que podría haber arruinado toda la recepción. Héctor sonrió y dijo que había visto mucho drama de bodas en su carrera, pero que nunca había visto a alguien intentar sabotear tanto la felicidad de una pareja. Abrió el álbum de cuero y comenzó a mostrarnos las fotos. Eran impresionantes. Cada toma capturaba momentos genuinos de alegría y amor. Había una de Javier y yo durante nuestro primer baile, ambos riendo por algo que él me había susurrado al oído. Otra de mi hermana dando su brindis, su rostro lleno de emoción. Varios hermosos retratos de nosotros durante la hora dorada, la luz haciendo que todo se viera cálido y mágico. Mi pelo corto estaba perfectamente peinado en cada foto, barrido a un lado con pequeñas flores metidas detrás de mi oreja. Me había preocupado tanto por cómo se verían las fotos con el pelo que no había elegido, pero al verlas ahora me veía feliz. Genuinamente, completamente feliz. Raquel había intentado quitarme eso, y falló. Héctor se fue 1 hora después de que hubiéramos revisado cada foto 2 veces. Javier y yo nos sentamos en el sofá con el álbum entre nosotros, solo mirando las imágenes del mejor día de nuestras vidas. A la mañana siguiente, comencé a crear un álbum de fotos privado en línea. Subí 50 de mis fotos favoritas y configuré la privacidad para que solo personas específicas pudieran verlo. Envié el enlace a mis padres, a los padres de Javier, a mi hermana y a los amigos que nos habían apoyado a través de todo con Raquel. A las pocas horas, los comentarios comenzaron a llegar. Mi mamá escribió sobre lo hermosa que fue la ceremonia y lo orgullosa que estaba de cómo había manejado todo. El papá de Javier comentó en una foto de nosotros cortando el pastel, diciendo que nunca había visto a su hijo tan feliz. Mi hermana dejó comentarios en casi todas las fotos, hablando de momentos específicos que recordaba del día. Sabina escribió que mi pelo se veía increíble, y que lamentaba haber dudado alguna vez de que el día sería perfecto, a pesar del sabotaje. Mirando las fotos de nuevo mientras leía los comentarios de todos, algo cambió en mi cabeza. Raquel me había quitado el recogido largo y romántico que había querido durante 3 años. Me había robado esa elección e intentado arruinar mi apariencia para el día más importante de mi vida, pero no pudo quitarme mi felicidad. No pudo quitarme el amor entre Javier y yo, o el apoyo de amigos y familiares de verdad, o los hermosos recuerdos que habíamos creado a pesar de sus mejores esfuerzos. Las fotos lo demostraban. Cada imagen mostraba a 2 personas completamente enamoradas, rodeadas de personas que realmente se preocupaban por ellas. Eso era lo que importaba. No el pelo, no el drama, no los celos de Raquel. Jérémy fue al laptop y fui a buscar a Javier a la cocina. Le dije que quería planear algo divertido para nosotros, solo nosotros 2, para celebrar que habíamos sobrevivido a todo y salido fortalecidos. El viernes siguiente, Javier me dijo que empacara una maleta para el fin de semana, pero no quiso decir a dónde íbamos. Nos condujo 2 horas al norte a un resort por spa por escondido en las montañas.
El lugar era precioso, todo de piedra y madera con enormes ventanas con vistas a los bosques y un lago. Nos registramos en nuestra habitación y Javier me entregó una carpeta con un horario. Había reservado masajes, una clase de yoga en pareja, cenas elegantes y, el sábado por la mañana, una consulta de pelo con una estilista que trabajaba en el salón del Port Resort. La estilista se especializaba en dejar crecer los cortes cortos y ayudar a las personas a volver al pelo largo. Miré a Javier con lágrimas en los ojos. Dijo que sabía que yo me había reconciliado con el pelo corto, pero que también sabía que todavía lo quería largo con el tiempo, y él quería ayudar a que eso sucediera de la manera más saludable posible. El sábado por la mañana me reuní con la estilista, una mujer de unos 40 años con un hermoso pelo largo que dijo que lo había dejado crecer de un corte por Pixie por durante 3 años. Examinó mi pelo, preguntó sobre mi tipo de pelo y patrones de crecimiento, y creó un plan detallado. Explicó que con recortes regulares cada 6 semanas para mantener la forma agradable mientras crecía, tratamientos de hidratación profunda cada mes y productos específicos para promover un crecimiento saludable, podría tener pelo hasta los hombros en aproximadamente 1 año y pelo largo de nuevo en 2 años. Escribió todo, recomendó productos e incluso peinó mi corte corto actual de una manera que facilitaría el proceso de crecimiento. Tomó fotos de antes y dijo que podía consultarla virtualmente cada pocos meses para ajustar el plan según fuera necesario. Al salir de ese salón sentí que había recuperado algo de control que Raquel me había robado. No podía acelerar el tiempo ni deshacer lo que pasó, pero podía hacer un plan y trabajar para recuperar lo que quería. Esa tarde, Javier y yo nos sentamos en el Port Jacuzzi por del Port Resort por viendo el atardecer. Preguntó cómo me estaba yendo realmente con todo. No solo el pelo, sino toda la situación de Raquel. Lo pensé mientras el agua tibia burbujeaba a nuestro alrededor. Le dije que perder a Raquel me dolía menos de lo que esperaba porque me estaba dando cuenta de que nuestra amistad me había estado envenenando lentamente durante años sin que yo lo supiera. Cada vez que algo bueno sucedía, Raquel había encontrado una manera de hacerme dudar o sentirme culpable o preocuparme de que no lo merecía. Pensé que solo era ella siendo protectora o preocupada, pero en realidad me había estado destrozando tan gradualmente que no me di cuenta hasta que hizo algo tan obvio que no pude ignorarlo más. Javier dijo que había notado cuánto más segura me veía últimamente, cómo tomaba decisiones más rápido y dudaba menos de mí misma. Admitió que siempre pensó que Raquel era un poco controladora, pero supuso que no era su lugar decir nada ya que era mi mejor amiga. Ahora deseaba haber dicho algo antes. Le dije que probablemente no le habría escuchado, que tenía que verlo por mí misma. Hablamos de cómo toda la situación en realidad nos había fortalecido como pareja porque habíamos enfrentado una crisis real juntos y salido unidos. Javier dijo que ahora estaba más consciente de las personas tóxicas, las señales de alerta y las amistades. Estaba agradecido de que yo hubiera tenido el coraje de exponer a Raquel públicamente en lugar de simplemente cortarla en silencio, porque obligó a todos a ver la verdad en lugar de dejar que Raquel controlara la historia. El sol desapareció detrás de las montañas y nos quedamos en el Port Jacuzzi por hablando hasta que nuestros dedos estuvieron arrugados y salieron las estrellas. Llegamos a casa el domingo por la noche y encontré una pila de correo en nuestro felpudo. La mayoría era basura, pero un sobre me llamó la atención. Blanco liso, dirigido a mí en la dirección de mi trabajo, pero entregado en nuestra casa. Lo abrí y encontré otra carta de Raquel. Esta era diferente de la primera. Sin disculpas, sin excusas. Solo ira. Escribió que yo había destruido su reputación y hecho imposible para ella mantener cualquier amistad en nuestro círculo social. Las personas que la conocían desde hacía años la estaban tratando como un monstruo debido a lo que yo hice. Había perdido amigos, había sido desinvitada de eventos, la gente hablaba de ella a sus espaldas. Dijo que yo había tomado un error y lo había convertido en un arma para arruinar su vida entera. La carta continuó por 3 páginas, enojándose con cada párrafo. Me llamó vengativa y cruel. Dijo que la estaba castigando mucho más allá de lo que la situación merecía. Afirmó que si realmente hubiera sido su amiga, habría hablado con ella en privado en lugar de humillarla frente a todos. La última línea decía que esperaba que yo fuera feliz conmigo misma por destruir a alguien que me había amado como a una hermana durante 12 años. Leí la carta 2 veces, mis manos temblaban y luego se la mostré a Javier. Él la leyó y dijo inmediatamente que teníamos que hacer algo porque Raquel claramente no estaba aceptando que nuestra amistad había terminado. Llamé a mi amiga abogada el lunes por la mañana durante mi hora de almuerzo. Me reuní con ella en su oficina esa noche y le mostré ambas cartas que Raquel había enviado. Mi amiga abogada las leyó cuidadosamente y dijo que el patrón era preocupante. La primera carta intentó manipulación y culpa. La segunda carta mostró una escalada de ira y culpa. Raquel estaba construyendo una historia en su cabeza donde ella era la víctima y yo era la villana. Y ese tipo de pensamiento a veces llevaba a acoso más serio o incluso amenazas. Preguntó si Raquel había intentado contactarme de alguna otra manera. Le conté sobre el intento de Raquel de colarse en la boda, apareciendo en casa de Carlos, pidiendo mi dirección y los diversos intentos de contactarme a través de amigos en común. Mi amiga abogada sacó su laptop y comenzó a redactar una carta de cese y desista. Explicó que este era un documento legal formal que exigía que Raquel detuviera todo contacto conmigo, mi familia, mis amigos y mi lugar de trabajo.
Sería enviado por correo certificado para que tuviéramos prueba de que Raquel lo recibió. Si Raquel continuaba contactándome después de recibir la carta, podríamos potencialmente buscar una orden de restricción o presentar cargos de acoso. La carta era firme y clara. Declaraba los hechos del sabotaje de Raquel, enumeraba cada intento que había hecho para contactarme desde que fue cortada y exigía explícitamente que todo contacto cesara inmediatamente. Mi amiga abogada dijo que la enviaría al día siguiente. La carta de cese y desista fue enviada el martes por la mañana por correo certificado. La arrastré en línea obsesivamente. Raquel firmó su recepción el viernes por la tarde. Sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Alivio de haber tomado una acción legal oficial para protegernos. Ansiedad por cómo reaccionaría Raquel a ser amenazada con consecuencias legales. La primera semana después de que recibió la carta, no pasó nada. Sin llamadas, sin cartas, sin intentos de contactarme a través de amigos, comencé a relajarme ligeramente. Tal vez el lenguaje legal finalmente le había llegado. Tal vez se había dado cuenta de que no podía seguir tratando de forzarse de nuevo en mi vida. La segunda semana fue igual. Silencio dichoso. Fui a trabajar, almorcé con Clementina, llegué a casa con Javier y no pensé en Raquel durante horas. Empecé a tener la esperanza de que tal vez esto finalmente había terminado. Tal vez había aceptado que nuestra amistad había terminado y había seguido con su vida. Debía haberlo sabido. 2 semanas y 3 días después de que Raquel firmara la carta de cese y desista, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. El nombre de Sabina apareció en la pantalla. Contesté y ella preguntó si estaba sentada. Se me encogió el estómago. Dijo que había estado en una cafetería esa mañana y escuchó a 2 mujeres hablar sobre el incidente de la despedida de soltera. Estaban diciendo que habían escuchado que yo había agredido físicamente a Raquel, que la había empujado y gritado en su cara, que la seguridad tuvo que separarme de ella. Sabina interrumpió su conversación para decir que ella había estado allí y que eso no fue lo que sucedió en absoluto. Las mujeres se habían visto avergonzadas y se fueron rápidamente. Pero Sabina estaba preocupada porque si Raquel estaba difundiendo esa versión de los hechos, otras personas podrían estar escuchándola también. Personas que no estuvieron en la fiesta y no tenían forma de saber la verdad. Le di las gracias a Sabina por contarme y por aclarar las cosas. Después de colgar, me senté en mi escritorio sintiéndome enferma. Raquel estaba reescribiendo la historia, haciéndose la víctima de mi violencia en lugar de la perpetradora del sabotaje deliberado. Era exactamente lo que mi amiga abogada había advertido que podría suceder. Las personas que querían creerle a Raquel o que no conocían la historia completa podrían aceptar su versión de los hechos. Necesitaba adelantarme a esto antes de que las mentiras se propagaran demasiado. Saqué mi teléfono y comencé a enviar mensajes de texto a todos los que habían estado en la despedida de soltera. Mantuve el mensaje simple y directo, explicando que había escuchado que Raquel estaba difundiendo una versión diferente de los hechos y preguntando si estarían dispuestos a corregir la historia si la escuchaban. Las respuestas llegaron rápido. La mayoría de las personas respondieron en minutos diciendo que absolutamente aclararían las cosas. 3 mujeres se ofrecieron a escribir exactamente lo que vieron esa noche y firmar sus declaraciones en caso de que necesitara pruebas más tarde. Guardé cada respuesta en una carpeta en mi teléfono, construyendo un archivo de evidencia que mostraba lo que realmente sucedió. Para cuando salí del trabajo esa tarde, tenía 12 confirmaciones de personas dispuestas a respaldarme y 3 declaraciones escritas en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Le reenvié todo a mi amiga abogada con una nota explicando la situación. Ella respondió diciendo que esta era documentación inteligente y que la mantuviera actualizada si las mentiras de Raquel escalaban. Esa noche en casa, mi hermana se detuvo con comida para llevar y me encontró mirando la pantalla de mí por laptop. Le conté sobre la nueva historia de Raquel, sobre las declaraciones escritas, sobre sentir que estaba construyendo un caso contra alguien que solía ser mi mejor amiga. Se sentó a mi lado y sugirió que escribiera mi propio relato de todo mientras los detalles aún estaban claros en mi mente. No para que nadie más lo leyera necesariamente, solo para tener un registro completo de lo que realmente sucedió de principio a fin. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. La cita en el salón de belleza. El video de seguridad. La confrontación de la despedida de soltera. La revelación del padrino en la boda. Las cartas de Raquel y los intentos de contactarme. Escribí durante 3 horas seguidas, incluyendo cada detalle específico que podía recordar, cada cita exacta, cada momento que probaba el patrón de sabotaje de Raquel. Mi hermana ordenó más comida e hizo té mientras yo escribía, sin interrumpir, solo estando allí. Cuando finalmente terminé, el documento tenía 11 páginas y me sentí más ligera de alguna manera. Ver todo expuesto en orden hacía que el patrón fuera imposible de negar. Raquel no solo había cometido un error o tenido un momento de celos, me lastimó deliberadamente una y otra vez. Luego se hizo la víctima cuando finalmente la expuse. Guardé el documento en 3 lugares diferentes y envié una copia al correo electrónico de mi hermana para su custodia. Ella me abrazó antes de irse y me dijo que estaba orgullosa de cómo estaba manejando esto, que la mayoría de la gente simplemente habría intentado seguir adelante y fingir que nunca sucedió. Pasaron 4 meses y la vida comenzó a sentirse normal de nuevo.
Fui a trabajar, cené con Javier, me reuní con Clementina para almorzar los jueves, y lentamente dejé de revisar mi teléfono cada hora para ver si Raquel había encontrado una nueva forma de contactarme. Luego, un sábado por la mañana, me detuve en una cafetería cerca de mi apartamento y vi a una mujer que reconocí de las fotos de redes sociales de Raquel. Estaba sentada sola en una mesa de la esquina y no dejaba de mirarme como si estuviera tratando de decidir algo. Finalmente, se levantó y se acercó, presentándose como una de las amigas cercanas de Raquel. Me preguntó si podía hablar conmigo un minuto y dije que sí, curiosa de qué se trataba. Se sentó frente a mí y admitió que había estado escuchando algunas cosas preocupantes últimamente sobre cómo Raquel trataba a la gente y estaba empezando a preguntarse si Raquel había sido honesta acerca de por qué terminó nuestra amistad. Me quedé callada y la dejé hablar. Dijo que Raquel le dijo a todos que yo había tenido algún tipo de crisis, que me había cortado el pelo yo misma en pánico y luego culpó a Raquel para evitar asumir la responsabilidad de mis propias acciones. Saqué mi teléfono sin decir nada negativo sobre Raquel y le pregunté si quería ver lo que realmente sucedió. Ella asintió. Así que abrí el video de seguridad que me había enviado la gerente del salón y giré mi teléfono. Ambas vimos en silencio cómo Raquel le entregaba efectivo a la estilista, cómo la estilista asentía y comenzaba a cortar mientras yo tenía los ojos cerrados en el lavabo, cómo Raquel revisaba para asegurarse de que yo no estuviera mirando. El rostro de la mujer palideció. Vio el video 2 veces y luego me miró con una expresión horrorizada. Se disculpó por creer la versión de Raquel, sin cuestionarla, por no haberse acercado antes para escuchar mi versión. Luego me dijo algo que me revolvió el estómago. Raquel había estado empeorando en los últimos meses, cada vez más enojada y paranoica, arremetiendo contra cualquiera que sugiriera que podría haberse equivocado en algo. La mujer dijo que estaba pensando seriamente en terminar su propia amistad con Raquel, porque el constante drama y la negatividad se habían vuelto demasiado para manejar. Me agradeció por mostrarle la verdad y salió de la cafetería con aspecto de estar conmocionada. Me senté allí un rato después de que se fue, sintiendo esta extraña mezcla de emociones. Parte de mí se sintió bien al saber que incluso los amigos más cercanos de Raquel estaban empezando a ver a través de sus mentiras y manipulación. Pero otra parte de mí se sintió triste porque tomó algo tan grande y público para que la gente notara patrones que probablemente estuvieron allí todo el tiempo. ¿Cuántas otras personas había lastimado Raquel a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había interpretado a la víctima mientras secretamente era ella quien causaba daño? Pensé en Sabina y sus rumores de compromiso, en el padrino en el intento de Raquel de detener mi boda, en todos los pequeños momentos durante 12 años que había descartado como Raquel, solo siendo protectora o preocupada. El patrón siempre había estado allí, pero yo había estado demasiado cerca para verlo claramente. Terminé mi café y caminé a casa, y por primera vez no me sentí enojada conmigo misma por no ver las señales. Algunas personas son simplemente muy buenas escondiendo quiénes son realmente. Una semana después, Javier y yo organizamos una pequeña cena en nuestro apartamento. Invitamos a 8 personas, los amigos que nos habían apoyado a través de todo y nunca dudaron en su lealtad. Sabina vino con su esposo. Clementina trajo vino. Mi hermana preparó su famosa pasta. No hablamos de Raquel en absoluto durante la primera hora. Solo comimos y reímos y celebramos el hecho de que Javier y yo finalmente estábamos casados sin toda la tensión y el drama que había marcado nuestra recepción de boda real. Se sintió bien estar rodeada de personas en las que podíamos confiar por completo. Personas que habían demostrado que genuinamente querían cosas buenas para nosotros. A mitad de la cena, alguien mencionó que habían escuchado a través de amigos en común que Raquel había comenzado terapia. La mesa se quedó en silencio por un segundo, y todos me miraron para ver cómo reaccionaría. Lo pensé por un momento y admití que tenía sentimientos complicados sobre esa noticia. Parte de mí esperaba que Raquel realmente trabajara en sí misma y descubriera por qué sentía la necesidad de sabotear a personas que decía querer. Parte de mí era escéptica de que ella asumiera una responsabilidad real en lugar de simplemente encontrar nuevas formas de hacerse la víctima, pero sobre todo me sentía aliviada de que estuviera enfocando su energía en algo más que yo y mi vida. La conversación pasó a otros temas y me di cuenta de que había pasado por todo ese intercambio sin sentir la aguda ira que solía surgir cada vez que se mencionaba el nombre de Raquel. 5 meses después de la boda, me estaba preparando para ir a trabajar una mañana cuando de repente me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en Raquel o la traición ni una sola vez. Una semana entera donde mi cerebro había estado ocupado con cosas normales como proyectos de trabajo y planes de cena y una película divertida que Javier y yo vimos. Mi vida realmente había avanzado. Me estaba yendo muy bien en mi trabajo y acababa de recibir comentarios positivos de mi jefe en un gran proyecto. Mi matrimonio era fuerte y Javier y yo habíamos caído en rutinas cómodas que hacían que nuestro apartamento se sintiera como un hogar. Había hecho nuevas amigas a través del trabajo y a través de Clementina. Personas a las que les gustaba por quien era yo ahora en lugar de quien había sido en la universidad. Incluso mi pelo había crecido hasta este lindo estilo hasta los hombros que en realidad prefería al pelo largo que había estado dejando crecer antes.
Me veía diferente en el espejo ahora, pero me gustaba lo que veía. Esa misma semana, Clementina me invitó a unirme a su club de lectura. Dijo que era un grupo de 6 mujeres que se reunían 2 veces al mes para discutir libros, pero sobre todo solo bebían vino y hablaban de sus vidas. Dudé al principio porque la idea de entrar en una habitación llena de extrañas y tratar de hacer amigas se sentía aterradora después de todo lo de Raquel, pero Clementina prometió que eran buenas personas y que encajaría perfectamente. La primera reunión del club de lectura fue en casa de alguien al otro lado de la ciudad. Entré nerviosa y salí 3 horas después con 4 nuevos números de teléfono y planes de ir a tomar un café con 2 de las mujeres ese fin de semana. No sabían nada de mi historia con Raquel, nada del sabotaje del pelo o la confrontación de la despedida de soltera o de todo el drama que había definido mi vida durante meses. Para ellas, yo era solo una persona normal a la que le gustaban los mismos libros que a ellas y que tenía historias divertidas sobre mi esposo. Fue tan refrescante tener amistades que no estaban teñidas por el trauma o definidas por lo que había sobrevivido. A estas mujeres les gustaba por ser yo. No porque sintieran lástima por mí o porque hubieran presenciado alguna confrontación dramática, solo una amistad normal basada en cosas normales como intereses compartidos y buenas conversaciones. Unas semanas después, mi hermana llamó mientras yo estaba haciendo la cena. Acababa de ver a Raquel, en un lugar italiano en el centro con un grupo de mujeres que no reconocí. Mi hermana dijo que Raquel la vio al otro lado del restaurante e inmediatamente miró su plato, fingiendo que no la había visto. Toda la mesa donde estaba sentada Raquel se veía tensa e incómoda, no como amigas divirtiéndose. Mi hermana me dijo que Raquel se veía diferente de alguna manera, cansada tal vez, o simplemente infeliz. Dijo que no quería sonar mala, pero parecía que Raquel estaba lidiando con los resultados naturales de sus propias acciones, perdiendo amigos y respeto en nuestro círculo social. Le agradecí a mi hermana por avisarme y volví a picar verduras para la cena. Lo extraño fue que ya no sentía esa ira aguda cuando escuchaba el nombre de Raquel. En algún momento durante los últimos meses, la furia se había desvanecido en algo más tranquilo, solo tristeza en realidad. Tristeza por todos esos años que pasé pensando que teníamos una amistad real cuando Raquel en realidad estuvo amenazada por mí todo el tiempo. Tristeza por haberme perdido tantas señales de alerta porque quería creer que ella se preocupaba por mí. Toda la situación me enseñó a prestar atención a cómo la gente realmente me trata en lugar de solo escuchar lo que dicen. Me enseñó que los verdaderos amigos aparecen constantemente, no solo cuando es conveniente o cuando pueden sacar algo de ello. Pensé en Clementina y las mujeres del club de lectura, lo fáciles y naturales que se sentían esas amistades en comparación con el constante estrés sutil que había sentido alrededor de Raquel, sin siquiera darme cuenta. 3 semanas después de eso, Javier llegó a casa del trabajo sonriendo como loco. Su jefe lo había llamado a la oficina esa tarde y le había ofrecido un puesto senior con un aumento significativo. Decidimos celebrarlo con una cena en este elegante asador que habíamos querido probar. Me puse un vestido azul que a Javier le encantaba y él se puso el traje de nuestra boda. El restaurante era perfecto, iluminación tenue y música suave, y pasamos 2 horas comiendo comida increíble y hablando de lo que la promoción significaba para nosotros. Javier pidió champagne y brindamos por su éxito y por nuestro futuro. Caminando de regreso al coche después, me sentí genuinamente feliz. El tipo de felicidad que no está nublada por la preocupación o el drama. Estábamos cruzando el estacionamiento hacia nuestro coche cuando alguien salió de entre 2 vehículos justo frente a nosotros. Raquel se veía tan sorprendida de vernos como nosotros de verla a ella. Esta era la primera vez que estaba cara a cara con ella desde la despedida de soltera hace 6 meses. Abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo. Tal vez una disculpa o una excusa o un nuevo intento de manipulación. No le di la oportunidad. La miré directamente y dije lo único que importaba. No tengo nada que decirte. Luego pasé junto a ella hacia nuestro coche. Javier puso su brazo alrededor de mis hombros e igualó mi paso, creando una barrera entre Raquel y yo sin hacerlo dramático. Podía sentir a Raquel parada detrás de nosotros, probablemente tratando de averiguar qué hacer a continuación, pero no miré hacia atrás. Javier abrió el coche y me subí y nos fuimos mientras Raquel se quedaba sola en el estacionamiento. Todo el camino a casa me sentí orgullosa de mí misma por no interactuar, por no darle la confrontación que probablemente quería para poder convertirla en una historia sobre cómo yo era el problema. Esa noche alrededor de las 11 mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Supe inmediatamente que era Raquel, porque ya había gastado 3 números que yo había bloqueado. El mensaje decía que me había visto en el restaurante y que necesitaba disculparse en persona, que había estado en terapia trabajando en sí misma y que ahora entendía cuánto me había lastimado. No respondí. En su lugar, tomé una captura de pantalla del mensaje de texto, abrí mi correo electrónico y se lo reenvié a mi amiga abogada con una nota explicando que este era el 4º intento de contacto a pesar de la carta de cese y desista. Luego bloqueé el nuevo número y lo agregué a la lista que estaba manteniendo de todos los intentos de Raquel de contactarme. Javier me vio manejarlo y dijo que estaba impresionado por lo tranquila que me mantuve, cómo había aprendido a documentar todo sin ser arrastrada emocionalmente de nuevo al drama de Crackle.
Mi amiga abogada respondió a la mañana siguiente diciendo que enviaría una carta de cese y desista actualizada esa tarde. La nueva carta llegó a la dirección de Raquel 2 días después, esta vez con un lenguaje más fuerte sobre el acoso y las posibles consecuencias legales si el contacto continuaba. Mi amiga abogada me envió una copia y señaló la sección donde había esbozado cada intento que Raquel había hecho para contactarme en el último mes, mostrando un patrón claro de ignorar la advertencia anterior. Después de que se entregó esa carta, el silencio que siguió se sintió diferente al anterior, más definitivo de alguna manera, como si tal vez Raquel finalmente hubiera entendido esta vez que yo hablaba en serio acerca de cortarla completamente de mi vida. Pasaron semanas sin mensajes de texto, sin llamadas, sin intentos de contactarme a través de amigos en común. La tranquilidad se sintió como un alivio. 6 meses después de la boda, Javier me sorprendió con una cena agradable en casa para celebrar nuestro medio aniversario. Había pedido comida de nuestro lugar tailandés favorito y había puesto velas en nuestra mesa del comedor. Después de comer, sacó su laptop y sugirió que miráramos juntos nuestras fotos de boda, algo que no habíamos hecho desde justo después de la luna de miel. Honestamente, había estado evitando las fotos, preocupada de que solo me recordaran la traición de Raquel y todo lo que había intentado arruinar. Pero sentada allí con Javier, desplazándonos por cientos de fotos, sentí algo inesperado. Las fotos eran hermosas, realmente hermosas. El fotógrafo había capturado tantos momentos genuinos de alegría y amor. Javier y yo riendo durante nuestros votos, nuestras familias abrazándonos después de la ceremonia, nuestro primer baile con todos mirando y sonriendo. Y mi pelo, el corte por pixie por el que había llorado durante días, en realidad se veía elegante en las fotos profesionales, en sofisticado y moderno de una manera que se adaptaba al vestido simple que había elegido. Mirando esas fotos, me di cuenta de que Raquel había fracasado por completo. Había intentado sabotear mi día de boda y en cambio terminé con fotos que mostraban felicidad real, amor real, celebración real con personas que realmente se preocupaban por mí. Unas semanas después, me inscribí como voluntaria en un programa de mentoría para mujeres en mi empresa. El programa emparejaba a empleadas experimentadas con mujeres más jóvenes que recién comenzaban sus carreras, ayudándolas a manejar las relaciones laborales y el desarrollo profesional. Durante mi primera reunión de mentoría con una analista de 23 años llamada Mayra, ella se sinceró sobre una compañera de trabajo que decía ser su amiga pero que constantemente la socavaba en las reuniones y se atribuía el mérito de sus ideas. No mencioné a Raquel por su nombre, pero compartí lo que había aprendido sobre el reconocimiento de patrones de manipulación, sobre la diferencia entre alguien que afirma apoyarte y alguien que realmente lo hace. Todo el rostro de Mayra cambió mientras hablaba, como si las piezas estuvieran encajando para ella. Dijo que había estado poniendo excusas para el comportamiento de esta compañera de trabajo durante meses, pero escucharme describir patrones de amistad tóxica la hizo darse cuenta de que necesitaba establecer límites. Durante los siguientes meses me reuní con Mayra regularmente y la vi volverse más segura, más dispuesta a defenderse. Ayudarla se sintió bien, como si algo positivo hubiera salido de mi experiencia con Raquel, a pesar de que Raquel nunca tuvo la intención de enseñarme nada valioso. Una tarde, Clementina y yo estábamos tomando café en la sala de descanso cuando dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que había notado cuánto más segura y convencida de mí misma me había vuelto durante el mes que la había conocido. Dijo que cuando nos conocimos parecía agradable pero un poco insegura, como si siempre estuviera dudando de sí misma. Pero ahora hablaba más en las reuniones, compartía mis opiniones sin disculparme primero y, en general, parecía más cómoda en mi propia piel. Me senté allí pensando en lo que había dicho y me di cuenta de que tenía razón. Terminar la amistad con Raquel había eliminado este constante estrés de bajo nivel que ni siquiera había reconocido que estaba cargando. Todos esos años Raquel me había estado socavando sutilmente, haciendo pequeños comentarios que parecían preocupación pero que en realidad estaban diseñados para hacerme dudar de mí misma. Sin esa constante voz negativa en mi vida, había comenzado a confiar más en mi propio juicio, dejé de buscar validación de personas que realmente no tenían mis mejores intereses en el corazón. Clementina solo me había conocido sin la influencia de Raquel, y le gustaba lo que veía, lo que significaba que la verdadera yo en realidad estaba bastante bien. Mi pelo había crecido varios centímetros para entonces y me llegaba justo a los hombros con este largo favorecedor que enmarcaba mi rostro muy bien. De hecho, lo amaba más que el pelo largo que había estado dejando crecer antes, aunque nunca se lo admitiría a Raquel. Un sábado por la mañana me tomé una selfie con buena luz natural, mi pelo se veía brillante y saludable, y la publiqué en redes sociales con una leyenda sobre crecimiento y nuevos comienzos. En una hora, la publicación tenía docenas de comentarios de amigos de verdad, personas que decían que me veía feliz y segura, personas que celebraban los cambios positivos en mi vida. Mi hermana comentó por emojis de corazón. Clementina escribió que estaba radiante. La mamá de Javier dijo que me veía hermosa y fuerte. Incluso Sabina, que había compartido su propia experiencia con la manipulación de Raquel hace meses, comentó que estaba orgullosa de mí por seguir adelante con tanta gracia. Leyendo todos esos mensajes de apoyo, me sentí genuinamente agradecida por las personas en mi vida ahora,
las que se presentaban por mí constantemente y querían cosas buenas para mí sin ninguna agenda oculta o celos secretos. Unas semanas después, Javier y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina con mi laptop por abierta, mirando paquetes de vacaciones. Sugerí volver a Hawái para nuestro primer aniversario, el mismo resort por donde pasamos nuestra luna de miel. Él me miró y sonrió, entendiendo inmediatamente lo que quería decir. Queríamos volver a ese lugar donde comenzamos a procesar todo lo de Kuma Raquel, pero esta vez crear recuerdos puramente felices sin ninguna sombra de traición cerniéndose sobre nosotros. Javier hizo clic en la página de reserva y reservó la misma habitación en la que nos quedamos antes, con vista al mar y el balcón donde habíamos visto los atardeceres. El correo electrónico de confirmación llegó en minutos y sentí una tranquila emoción crecer, sabiendo que estábamos recuperando algo que Raquel había intentado contaminar. 2 días después de que reservamos el viaje, mi teléfono vibró con un mensaje de Sabina. Dijo que Raquel se había mudado a una ciudad diferente para un nuevo comienzo, había empacado y se había ido sin decirle a la mayoría de la gente a dónde iba. Leí el mensaje 2 veces y esperé a que me golpeara alguna emoción fuerte, pero sobre todo no sentí nada. La distancia física entre nosotras no importaba mucho porque Raquel ya se había vuelto insignificante en mi mundo emocional. Le respondí con un breve agradecimiento a Sabina por avisarme. Luego dejé mi teléfono y volví a planear nuestro viaje de aniversario. El fin de semana siguiente, mi familia extendida se reunió en casa de mis padres para el cumpleaños de mi primo. Estaba ayudando a montar la mesa de postres cuando mi hermana me llevó al pasillo lejos de todos los demás. Me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo con Raquel, desde exponer la verdad hasta establecer límites firmes y seguir adelante sin mirar atrás. Luego dijo algo que me sorprendió. Verme defenderme la había inspirado a terminar una amistad tóxica propia. Alguien que la había estado menospreciando sutilmente durante años. Nos abrazamos en ese pasillo y me sentí agradecida de que algo bueno hubiera salido de mi dolorosa experiencia, que tal vez otras personas pudieran aprender de lo que pasé. Esa noche, Javier y yo nos acurrucamos en nuestro sofá con contenedores de comida para llevar y una película reproduciéndose en voz baja de fondo. Me apoyé en su hombro y me encontré pensando en cómo la peor traición de mi vida de alguna manera había llevado al mejor crecimiento personal que jamás había experimentado. Mi matrimonio se sentía más fuerte porque habíamos enfrentado una crisis juntos y salido unidos. Mis amistades eran más saludables porque ahora reconocía patrones de manipulación y me negaba a tolerarlos. Mis límites eran más claros y los hacía cumplir sin culpa ni disculpa. Lo más importante, tenía una confianza genuina en mí misma que no dependía de la validación o aprobación de nadie más. Raquel se había esforzado tanto por sabotear mi felicidad. Pasó años socavándome de maneras que ni siquiera reconocí, pero al final, accidentalmente me enseñó la lección más valiosa de todas. Me mostró exactamente cómo proteger y valorar mi propia felicidad en lugar de dejar que las personas tóxicas la destrozaran pieza por pieza.